Mateo 26. La conspiración contra Jesús. Después de exponer todas estas cosas, Jesús dijo a sus discípulos: Como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo sacrifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo y el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine al pueblo. Una mujer unge a Jesús en Betania. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, que había tenido una enfermedad en su piel, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para dárselo a los pobres. Consciente de ello, Jesús dijo: ¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer. Judas acuerda traicionar a Jesús. Uno de ellos 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. La cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y preguntaron: ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él le respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. El Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito en él, pero hay que de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí?, dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió, se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se lo dio a ellos diciéndoles: beban de ella, todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta que aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Jesús predice la negación de Pedro. Esta misma noche, dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro,
yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Jesús en Getsemaní. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy a más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento a morir. Dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se prostró, rostro en tierra y oró, Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no sea que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Dijo a Pedro, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo y a los discípulos le dijo, siguen durmiendo y descansando. Mire, se acerca la hora, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Arresto de Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. El traidor había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó diciendo, Rabí, y lo besó. Amigo, respondió Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante podría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me arrestaron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús ante el consejo. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los líderes religiosos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se prestaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron 2 que declararon, este hombre dijo, puedo
destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote dijo a Jesús: ¿No vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió: Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Has blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándoles las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, contestaron. Entonces algunos escupieron su rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: A ver, Cristo profetiza. ¿Quién te pegó? Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo, pero él lo negó delante de todos diciendo: No sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: A este hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: Seguro que eres uno de ellos. Se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y juró: A ese hombre ni lo conozco. En este instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente.